para mí el metaverso claramente es una fusión de los mundos físicos y digitales. ¿Ha ocurrido? No. ¿Está en proceso? Evidentemente lo está. Fíjate, conocí un ejemplo de una empresa que en Chile ha desarrollado en la realidad virtual y la aumentada, lo ha hecho para formar a mineros. La medicina está utilizando realidad virtual para simular operaciones. La tecnología está ahí y hay empresas que realmente lo están utilizando. Yo creo que sí que habrá una brecha social y será entre los que no quieran y los que sí quieran entrar. Muy buenas, lo primero, por favor, César, respóndeme a la pregunta, preséntate, di quién es César Val. Pues mira, soy un experto en lujo y explorador de tecnologías disruptivas. Entonces, últimamente estoy muy metido en todo el tema de Web3 y metaverso. Eso es una frase. Pero bueno, si te doy más detalles, pues 25 años en el mundo corporativo, 10 de ellos en el mercado que se llama de gran consumo, trabajando para empresas como Danone. Los últimos 15 he hecho una transición hacia el mercado del lujo, trabajando entre Europa y Oriente Medio, desde donde estoy conectado ahora, desde Dubái. He gestionado marcas aquí en Dubái, por ejemplo, un portafolio pues, que incluía Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Prada o Valentino. Y en el 2020 pues arrancó mi propio proyecto, un proyecto desde Dubái pero con vocación global para ayudar a empresas a elevar el valor de sus marcas. Y en el 2021, pues fruto de esa pasión que tengo por las nuevas tecnologías disruptivas y por la fe que tengo en ellas, pues me convierto en cofundador de una división de Web3 y de metaverso de un grupo que se llama Visual Latina, que es un grupo líder en shopper marketing. O sea que el lujo y las nuevas tecnologías es mi pasión. Y a nivel personal, pues me considero un eterno aprendiz, y más cuando estás en este tema de nuevas tecnologías, continuamente tienes que aprender, y un enamorado de las relaciones genuinas y de todo lo que es el desierto y todo lo que vivo yo por aquí. Qué bueno, César. Has hablado justo ahora de, de este nuevo emprendimiento que has hecho en 2021 y hoy en día estamos oyendo hablar constantemente, ¿no? En las noticias sobre metaverso, sobre Web3, sobre criptomonedas, sobre blockchain, sobre realidad aumentada, un montón de tecnologías. Lo Ujú. primero de todo, como partícipe de este proyecto, de este nuevo proyecto, me gustaría que nos ayudaras a definir estas tecnologías. ¿Dónde se enmarcan estas tecnologías realmente? Pues mira, buena pregunta de no fácil respuesta, pero lo es por un tema muy lógico, y es que son tan disruptivas y tan innovadoras que ni siquiera hay una definición en la que todo el mundo se haya puesto de acuerdo, ¿no? Pero mira, hay un vídeo que si alguno de nuestros oyentes lo quiere escuchar, es muy divertido, que le hace en una entrevista a Bill Gates en los años 90. Y él difícilmente explica lo que es Internet, o sea, le cuesta explicarlo y casi nadie lo entiende. Y lo que diría que estamos un poquito en ese momento. Dicho lo cual, yo me mojo. Entonces, para mí el metaverso claramente es una fusión de los mundos físicos y digitales. ¿Ha ocurrido? No. ¿Está en proceso? Evidentemente lo está. Entonces, es una terminología del metaverso que viene ya de los años 90. Pero decimos, bueno, pero entonces, ¿por qué ahora está tan de moda? Porque la tecnología ha avanzado y ha permitido que esa fusión, esa convergencia entre los mundos físicos y digitales sea más real que nunca. Entonces, cuando hablo de esto, es muy sencillo, de alguna manera. Fijaros, si pensamos en los mundos digitales, parte de la tecnología que está pasando es todo el tema de la realidad virtual, de los 3D. ¿Qué ocurre? Que un mundo digital, tú le metes 3D, lo hace mucho más inmersivo y se acerca a la sensación del mundo físico. Y por otro lado, tomas un mundo físico y le metes capas de digital, eso es lo que llamamos nosotros la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces, lo que estás haciendo es visualizar el mundo físico, pero con otras realidades digitales mezcladas. Es lo de los Pokémon, por ejemplo, que estás viendo a través de una cámara, ves una foto de un tema real, pero sale un Pokémon digital. Con lo cual, si mejoramos la realidad física a través de capas digitales, la famosa realidad aumentada, y por otro lado añadimos 3D e inmersividad al mundo digital, fijaros que los dos mundos se acercan. Eso para mí es el metaverso, lo que está pasando, ¿no? Es apasionante. Y luego, por terminar de definir la forma en que veo las diferentes tecnologías, ¿no? Está el tema de la Web3. La Web3 para mí no es sino el siguiente paso del Internet. El Internet que conocemos hoy está evolucionando, está teniendo una evolución brutal. Y la Web3 fundamentalmente tiene dos superpoderes que la diferencian de lo que ha sido el Internet hasta ahora. Uno es lo que hablamos antes, la inmersividad. El Internet ha sido durante mucho tiempo muy plano, una pantalla, pero lo que añaden estas tecnologías que hemos comentado es que lo ves todo en 3D, en que tú puedes crear un tú digital
y meterte dentro y lo vives con mucha más inmersividad. Entonces, primer superpoder de la Web3 es esto, es la inmersividad. Y la otro superpoder que tiene muy importante es que tiene la capacidad de tener propiedad intelectual. Es decir, puedes tener productos digitales y tener la propiedad certificada de ellos. Y hay gente que nos está escuchando que dirá, personas que dirán, bueno, pero eso ya ocurre ahora. Yo hago un vídeo y lo cuelgo en Internet y es mío el vídeo. Bueno, pero pensad que al final se ve a través de los gigantes, de Meta, de Google, de Amazon. Si estas personas deciden cerrar la empresa, tu vídeo desaparece. Eso no ocurre con la Web3. Tú lo certificas, lo unes a la famosa blockchain y queda para ti ese producto digital, ¿no? O sea que esa es la forma en la que veo, ¿no? Yo creo que la Web3 es la evolución de Internet, con unos superpoderes que no tiene la web hasta ahora, y el metaverso es esa fusión de lo físico y lo digital, que no ha pasado, pero que está pasando. No sé si me extendí demasiado, No, no, pero son ha términos. sido una explicación muy intuitiva para todo el mundo, porque al final no es una cuestión técnica. Ya hace poco tuvimos en el podcast a la gran Connie Ansaldi que nos hablaba, entre otras cosas, del blockchain y de que todo esto de la Web3, de los cripto, de las NFTs y demás, se basan en algo por debajo que se llama blockchain, que es una especie como de Eso gran es. base de datos. Lo has explicado muy bien en esta definición. Eh, yo entiendo muy bien el tema de la capacidad de computación, que cada vez es más grande gracias al hardware, y el software, y todo lo que se está generando con el software, hace que todo esto se acelere y se acerca más a una realidad que está próxima a llegar. Pero tengo una pregunta porque eso también supone un punto de inflexión en las estrategias comerciales de las grandes marcas y más sabiendo que tu sector, que es el sector del lujo, a veces es abanderado de estas cosas. Es decir, ¿ha supuesto esto un punto de inflexión a nivel comercial de esa estrategia? Sí, 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 totalmente. O sea, lo ha supuesto, pero aún lo supondrá más. Fíjate que si lo que hablamos aquí es de que los mundos físicos y digitales se unen, y eso implica sobre todo que hay unos mundos virtuales que cada vez ganan más presencia, ¿no? Que empezó, fíjate, hay gente que habla del protoverso, empezó con los videojuegos. Los videojuegos permitían que te crearas un avatar y interactuaras con otros avatares, que son personas que están detrás jugando contigo, ¿no? En cadena, conectados. Pues eso es un poco la imagen de lo que es un mundo virtual, que hoy han evolucionado mucho, como tú me contabas antes, ¿no? Como tú decías, muchos de ellos ya están asegurados en la blockchain, lo cual permite lo que os contaba antes, que puedas tener activos digitales propios. Pero lo que, volviendo a tu pregunta, ¿no? Toda esta gestión de los mundos virtuales, evidentemente, como pasa en los videojuegos, ha cambiado la forma en que te relacionas. Es decir, hoy mi hija ya no dice tanto voy a hacer un Zoom con mis amigas cuando no puedo estar con ellas. Se mete en un videojuego y quedan en el videojuego. Pero hay muchos mundos alternativos en los que se puede hacer esto. Por lo tanto, la manera de conectar, la manera de hablar y de comunicar con otras personas, pero también la manera de crear comunidad, porque ahí se crean comunidades de avatares detrás de los cuales hay una persona física que interactúan. Y luego, muy importante, yendo a tu punto sobre las empresas, la manera en que transaccionas. Es decir, ahí se puede producir un comercio. Se habla de la economía del metaverso, los metanomics. Entonces, está cambiando y está cambiando radicalmente. El lujo, tú lo mencionabas, está yendo muy por delante. Y fíjate que paradójicamente, cuando Internet evolucionó hacia las redes sociales, hacia el e-commerce, el lujo no lo abrazó. Pero es porque era como una degradación de la experiencia del lujo en el mundo físico. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, lo hemos dicho antes, son más inmersivas. Te sientes más que estás dentro del ambiente. No mejoran el mundo físico, pero mejoran mucho el mundo digital y funcionan muy bien en coordinación con el mundo físico. O sea que, efectivamente, la existencia de esos mundos virtuales, la posibilidad de tener activos digitales en propiedad, ha cambiado hoy mucho la forma en que las empresas conectan, interactúan y transaccionan con los consumidores. Al final, hay algo que has comentado que me parece muy relevante y es que el lujo también se ha fijado en que están cambiando los hábitos de consumo del consumidor final. ¿Crees que esto supone una revolución en la forma en la que estos hábitos de consumo harán que consumamos productos y servicios en el futuro? Sí, totalmente. Mira, eh, el lujo, por definición, tiene un punto de exclusividad. El metaverso, es una paradoja, nace con la vocación de universalidad con la que nació Internet. O sea, el metaverso nace para todos. Entonces, dirías, oye, pero entonces, ¿dónde encaja aquí el lujo, que es para unos pocos, con el metaverso, que es para todos?
Bueno, al final las marcas de lujo comunican para todos, aunque solo unos pocos pueden acceder a ello de alguna manera. Entonces, la vocación de universalidad que tiene el metaverso o los mundos virtuales le va muy bien al lujo para comunicar los valores de su marca. Hablabas del perfil de los consumidores. Fíjate, el otro día leí un estudio que decía que el 96%, 96, o sea, casi todos los miembros de la generación Z, que son los jóvenes menores de 25 años, tienen entre sus top 3 actividades una o el gaming, o sea, los videojuegos, o navegar por mundos virtuales. O sea, que el consumidor de ahora y de dentro de 10 minutos ya está ahí. Y lo que se han dado cuenta las marcas es que para conectar con ellos tienen que estar ahí de alguna manera. Y lo que ha hecho muy bien el lujo es, lo que más aporta en el lujo no es tanto lo físico, no es tanto, o sea, una cartera de Louis Vuitton que vale $10.000, no lo es tanto porque el cuero es bueno, aunque lo sea. Lo es por la historia que hay detrás de la marca, ¿no? Y por la exclusividad. Y eso lo pueden transmitir muy bien en estas nuevas plataformas. Mi hija conoce Louis Vuitton, pero no porque haya ido a la tienda, sino porque en un videojuego que hizo Louis Vuitton explican la historia de la marca. Entonces, fíjate qué manera tan potente de conectar con las generaciones, ¿no? Eso, y a través de un videojuego te cuento mi marca. Volviendo al ejemplo de mi hija, hace un par de años, ella tiene 12 años, vino y me dijo, papá, tengo una camiseta de Gucci. Y digo, ¿sí? Digo, bueno, pues sí, es la verdad. Y efectivamente, tiene una camiseta de Gucci, pero se había comprado para un videojuego. Es decir, una camiseta digital que llevaba su avatar. Es decir, las marcas lo que se han dado cuenta es de que no pueden quedarse atrás de esta revolución si quieren comunicarse con los consumidores, no solamente con los más jóvenes, sino con todos nosotros cuando empecemos a estar dentro de esta ola que ya está pasando, ¿no? De alguna manera. Hablando justo de que una de las claves fundamentales del lujo es la exclusividad, también pueden utilizar o están utilizando ya la realidad aumentada y demás para producir experiencias de consumo únicas. Es que yo recuerdo que una presentación tuya nos hablabas de un reloj que podías verle como en 3D y demás. Esto, claro, es otro ejemplo que me gustaría que comentaras sobre cómo utilizar este tipo de tecnologías, en este caso de la otra parte, no del metaverso, sino de la realidad aumentada, para Sí. producir este efecto. Pues mira, el lujo evidentemente lo está utilizando un poco por lo que comentábamos, ¿no? En alguno de las charlas que hemos tenido tú y yo, porque la diferencia es de comprar un entorno tipo, que me perdonen, Amazon, es decir, plano, a de repente empezar a comprar un entorno en el que tú puedes ver tu bolso, tu reloj, en un 3D, imagínate, que además ese 3D lo puedes capturar con la pantalla del móvil, y este ejercicio lo hemos hecho tú y yo juntos, lo proyectas sobre la mesa y ese reloj lo ves encima de la mesa como si casi casi estuviera allí. Y eso es lo que os comentaba antes de en el mundo físico, añado una capa digital y estoy viendo el reloj encima de la mesa como si fuera tangible, aunque sea solamente una imagen digital, ¿no? Con lo cual la experiencia de compra cambia radicalmente. Y el lujo, de nuevo, dice, es más importante el físico que el digital, porque el toque humano, la experiencia de la marca se ve mucho más en lo físico. Pero caray, si empiezo a meterle características de tecnología que acerquen esa experiencia a lo digital, me interesa la parte digital. Y luego, ejemplos de realidad aumentada, tocas un tema súper interesante, por no hablar solo del lujo, ¿no? Pero fíjate, conocí un ejemplo de una empresa que en Chile ha desarrollado en la realidad virtual y la aumentada, lo ha hecho para formar a mineros. Entonces, un trabajo que es muy duro, el de la minería, imagínate para formar en una mina que está donde está, no puedes moverla. Y contrataban a gente de todo el país, en Chile, que es una de las grandes economías, ¿no? El tema de la minería. Entonces decían, fíjate, los entrenamos en remoto, les ponemos unas gafas de esas de realidad virtual, ellos sienten que están dentro de la mina y con los famosos experiencias, los mandos de realidad virtual, pueden estar operando las máquinas desde su casa sentados, como estamos tú y yo ahora, Edu, y están tocando una máquina y con la sensación de que están dentro de una mina. Dice, luego los movemos a la mina y los bajamos, pero ya han hecho toda la formación previa. Entonces, fíjate la economía que se hace, los ahorros, la calidad de vida, porque esos mineros en lugar de irse a la mina y a formarse, lo están haciendo desde su casa, pero luego también la cantidad de accidentes que puedes ahorrar. Pero médicos, la medicina está utilizando realidad virtual para simular operaciones. Empresas como Walmart, Nike, Adidas, están montando ya, Oreo el otro día, ¿no? Están montando mundos virtuales para que los consumidores entren y jueguen con la marca. Porque no hay nada más que produzca más enganche de la marca con sus consumidores que la marca no te hable pasivamente, sino que puedas jugar con ella, ¿no? De alguna manera. O sea que todos esos ejemplos son reales, no es que vaya a pasar. La tecnología está ahí y hay empresas que realmente lo están utilizando. Por eso
muy relevante lo que comentabas tú antes, ¿no? Realmente para las marcas está cambiando la forma de conectar, interactuar y transaccionar con los consumidores. Que bueno, había una pregunta que iba sobre el tema de los sectores, que si es para cualquier sector. Ya Ah, bueno, has respondido mucho con estas marcas que has hablado. También dentro de poco queremos traer al podcast a alguien de Calvin Klein, porque nos va a hablar de algo muy interesante que va a ser de cómo están cambiando los probadores virtuales, que es algo que utiliza una capa de realidad aumentada y casi prácticamente sin ponerte la ropa puedes verla y puedes verla cómo te sientes. Es tal una cual. pasada. Sí, 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 sí. Pero casi ya no tanto como sector, sino cualquier tamaño de empresa puede trabajar esto. Es decir, nos estás hablando de marcas muy grandes, pero Claro. detrás del podcast hay muchos emprendedores, negocios pequeños, pymes y demás. ¿Esto es asequible para ellos también, César? Sí, mira, al final el metaverso y a la Web3 lo que es muy importante que nos llevemos todos es que es una suma de un montón de tecnologías. O sea, ha pasado, evidentemente la pandemia lo ha acelerado, es decir, todo lo que es digital, la pandemia le ha pegado un empujón muy importante. Eso es un hecho. Pero al final el metaverso no se define por una única variable. Fíjate que estamos hablando tú y yo de blockchain, que es lo que asegura, lo que hablabas el otro día con Connie, ¿no? Lo que asegura un poco que los productos son auténticos y traceables. Estamos hablando tú y yo de realidad virtual, que es un entorno puramente digital, pero que parece físico, ¿no? Parece tan real como el físico. Estamos hablando de realidad aumentada, que es en una realidad física, le pones capas digitales y ves productos digitales que parece que los puedes tocar. Por ejemplo, otro ejemplo, se me ocurre ahora, IKEA. IKEA, antes los muebles te ibas con la medida, lo medías en casa y te cabía o no te cabía. Ahora puedes, con una cámara, haces así y ves tu salón de tu casa, una foto del 3D del sillón que te quieres comprar y ves cómo queda exactamente en tu salón. Es decir, todo eso está pasando ya, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿es accesible para todos? Bueno, puedes tomar alguna de esas tecnologías. Por ejemplo, convertir tu página web de pasar a 2D a 3D no es tan caro, no es tan complicado, se puede hacer. Crear un metaverso. Bueno, pues hay metaversos que efectivamente crearlos de cero puede ser muy caro. Es muy difícil crear un metaverso desde cero por menos de 50 o 100 mil dólares. Pero hay, no sé, metaversos como Spatial, por ejemplo, que te permite invitar de alguna manera a consumidores o a gente de tu comunidad a que esté allá por muy poquito dinero. Yo creo que tú y yo hemos navegado juntos en un mundo virtual que me compré, que es un ático en Dubái, Sí. totalmente digital. Me costó $200. Me lo compré y ahora me permite mandar un email a un amigo mío y que nos reunamos ahí en el metaverso digital, ¿no? En el mundo digital. O sea, hay cosas que se pueden hacer y de hecho yo recomiendo que se tomen baby steps, que no se hagan grandes transformaciones porque es todo muy nuevo. Entonces, hacer experimentos de este tipo, oye, pues por un 3D, pues por una realidad aumentada, es algo relativamente accesible y lo será más conforme más pase el tiempo, ¿no? La introducción de la tecnología. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que nos ha llegado por muchas empresas y empresarios que están preocupados por todo este tema y nos preguntan que si acabará siendo el metaverso un escaparate de lujo, eso por un lado. Pero por otro lado, si no se va a producir una brecha social con esto. Es decir, yo creo que el tema de brecha social está más relacionado con el tema de la formación tecnológica de la gente, pero ¿qué opinas al respecto de estos dos temas? Vale, súper. Mira, empiezo por lo último. Una brecha social, evidentemente puede producirse, pero la misma que se produjo con Internet. Es decir, hubo gente que negó, o por desconocimiento o por vocación, pero negó que Internet fuera a cambiar su vida o su vida empresarial, ¿no? De alguna manera. Y esas marcas probablemente hoy son RIP, han desaparecido. Entonces, evidentemente, todo aquel que no se sume a las tecnologías, pues irá quedando atrás. He oído muchas veces aquello de que la inteligencia artificial, que no lo hemos mencionado, pero forma parte de todo este ecosistema, ¿no? La realidad virtual, van a destruir empleos. Bueno, lo que van a destruir empleos es de la gente que no sepa utilizarlas. O sea, no es que la realidad virtual vaya a sustituir a una persona, sustituirá a la persona que no sepa utilizarla. Entonces, evidentemente, eso nos obliga a los que estamos en este mundo y si queremos seguir avanzando, creando valor y si más si tenemos un proyecto empresarial entre manos, a ponernos al día. Es grave, es urgente, cuanto antes empieces mejor y los errores serán más pequeños y más perdonables porque todo es muy reciente ahora. Esperar a que todo esté consolidado para entrar va a ser como decir en los años 90, hasta que Internet no esté consolidado no entro. Bueno, pues te puedes tirar 30 años hasta que entre. Entonces, y hoy Internet está llevando un nuevo paso. Entonces, yo creo que sí que habrá una brecha social y será entre los que no quieran y los que sí quieran entrar. Con eso, para tranquilidad de todos,
no más de un 8 o 10% esté utilizando otro tipo de tecnologías de las personas. O sea, estamos todos a tiempo de tomarlo pronto. Y en cuanto a las marcas de lujo, evidentemente, claro, al final todo lo que les permite a ellos hacer, contar su historia. Las marcas de lujo sobre todo cuentan historias muy bien contadas y eso les da valor, ¿no? Todo lo que les permita contarlo y contarlo en un entorno en el que la marca se eleve, les interesa. Entonces, evidentemente, el metaverso puede ser un perfecto escaparate para marcas de lujo, que insisto, como hemos comentado, ¿no? Nunca sustituirá a la experiencia física. Lo que cada vez encontraremos mal es esa palabra que utilizamos mucho, ¿no? El tema digital, ¿no? Lo físico con lo digital. Y de nuevo, lo físico más lo digital, volviendo a lo que comentamos tú y yo al principio, ¿no? No deja de ser más que una forma de leer el metaverso, esa fusión entre lo físico y lo digital. Muy buena. Sobre el tema que has dicho al principio de la brecha social y de esa capacidad que tenemos que tener de estar reinventándonos y adaptarnos a estas nuevas tecnologías, hago hincapié en algo que nos dijo Connie en esa entrevista y nos dijo, recordad cuando entró el email, todo el tiempo que tardó entre la gente a abrazar al email, que era como muy reacia en hacer esto. Y sin embargo, has hablado de inteligencia artificial, ChatGPT, que es algo que está muy en boca de todo el mundo, logró llegar a 100 millones de usuarios en un tiempo récord. Entonces, eso es un dato súper importante de que no es tan difícil adaptarse a esas tecnologías. Ahora, César, me gustaría que, siendo pragmáticos, ¿qué les dirías a aquellas empresas que quieran entrar en este mundo de la Web3, del metaverso y detrás? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para no quedarse atrás y comenzar a estar aquí presentes? Mira, perfecto. Mira, te hablaré de cómo de los pasos yo, ¿no? De alguna manera, que son casi 3 principios, ¿no? Detrás de todo. Primero, formarse. Entonces, formarse se forma uno, escuchando podcasts como el tuyo. Esto que estamos de tú y yo aquí, oye, pues se conectan, lo escuchan y ya se están empezando, por lo menos empiezan a escuchar todos estos términos. Tienen Internet totalmente invadido de temas de estos. Hay que filtrar las fuentes siempre, pero al final es difícil que no captures temas de valor. O tienes empresas como ACT, la que te he comentado, la que yo lidero junto con el Grupo Visual Latina, que damos formación también. Es decir, al final que se formen es lo primero, porque lo que puedes decidir entrar o no entrar, puedes decidir esperar un poquito, puedes decir como empresa que todavía no inviertes en tecnologías de este tipo, pero para decidirlo tienes que entenderlo antes. Si no, tu ignorancia es la que está decidiendo. Entonces, fórmate lo primero, primer paso. Segundo, lo que decíamos antes, baby steps. Es decir, no pongas todos los huevos en esto, salvo que seas una compañía nativa que ha nacido ya con vocación de Web3 pura. Pero si tienes un negocio ya lanzado y ha entrado toda esta revolución, pues prueba algo, prueba a hacer un 3D. Oye, busca un tutorial de cómo bajarte un monedero, que no hemos comentado el tema de los monederos, seguro que con Connie no comentasteis, que no es más que un activo digital donde te permite guardarte todo lo que te vas comprando digital, tanto las criptomonedas como NFTs. Créate un avatar, vete a crearte un avatar, hay un montón de tecnologías muy sencillas de utilizar. Ready Player Me, por ejemplo, es una que yo aconsejo que es gratuita. Ahí te creas un avatar y empiezas a moverte. O sea, dar pequeños pasos, tocarlo, es decir, aprender, tocarlo es la segunda y luego de alguna manera hacer una estrategia antes de lanzarte. Entonces, la estrategia es para tener coherencia de lo que estás haciendo en el mundo físico o en el mundo digital, para no vivir solamente del hype, de cómo está de moda lo hago. Entonces, yo si quieres me permito, mira, me hago una autopregunta yo, ¿qué podemos hacer los expertos? Es decir, tú estás haciendo algo que es muy importante, que es dar divulgación a todo esto, ¿no? ¿Pero qué pueden hacer los expertos? Pues yo lo que he encontrado es en estas empresas que van más tardanas a la hora de meterlo, es 3 tipos de pains, de dolores, ¿no? Uno es, ¿me va a ayudar a mi marca o no? ¿O me va a destruir la marca? Entonces, lo que tenemos que ayudar, los que estamos en esta profesión en la que vamos ayudando a otros a entrar en este mundo, es asegurarles que la marca va a mantener su ADN. Si una marca joven, fresca, Coca-Cola, alegría, lo que pasa en el mundo virtual tiene que ser lo mismo. No puede romper la dinámica de la marca. Si una marca joven, pues tiene que ir a lo mejor a Roblox, que es un público muy joven, y no a Spacia, que es un público más adulto. Es decir, hay que ser coherente con la marca. El segundo punto que tienen que plantearse las empresas, y nosotros los profesionales tenemos que ayudarles también, es, oye, el ecosistema actual de mi marca es, tengo una tienda y una página web. Ahora de repente me hablas de un mundo virtual. Bueno, pues tenemos que ayudarles a que esté conectado. Lo que vamos a hacer es crear una desconexión con el ecosistema actual en la que la marca habla con los consumidores. Entonces, primer punto, respetar el ADN de la marca. Si es fresca, si es joven, si es tal, te busca iniciativas en coherencia con eso. El segundo, lo que comentamos ahora, ¿no? El tema de, oye, ¿qué ecosistema? Y lo tercero, ¿voy a aportar valor o no? Es decir, mis consumidores son jóvenes de este tipo, de tal, de cual. Vale, pues este tipo de
activación les va a aportar valor, o sea, la utilidad antes que la tecnología. Porque hay empresas que, como se ha puesto de moda, pues voy a meter 3Ds. Bueno, pero tiene que tener un sentido, ¿no? De alguna manera. Entonces, esos sean mis 3 consejos para arrancar y los 3 pains, los dolores que yo encuentro y cómo nos podemos ayudar nosotros, de alguna manera. Van a surgir miles de dudas a todos los oyentes sobre esto, así que ya creo que para cerrar, danos tus coordenadas, César, ¿dónde te pueden localizar? Porque creo que aquí se abre un melón interesante. Bueno, mira, me tienen en Instagram con el @CesarVal S, acaba en S mi Instagram. Allí además tenéis acceso también luego a mi LinkedIn. Y donde más publico yo, donde más estoy activo es en LinkedIn. Entonces, en LinkedIn contesto todos los mensajes que vienen y además intento aportar valor. Entonces, en César Val me encontrarán en LinkedIn sin demasiado problema. Ahí es donde más activo estoy. Pues nada, solo darte las gracias porque yo creo que has aportado muchísimo valor. Ahí, son mundos que tenemos que acostumbrarnos a ellos porque han llegado para quedarse, está clarísimo. Y nada, nos vemos por las redes, César. Gracias, Edu, por esta invitación y es un placer siempre hablar contigo. Esta vez estamos un poco más en familia, no estamos solos tú y yo, pero un gustazo hablar conversar contigo. Gracias.